las noticias referidas a la menor que ha sufrido de esta circunstancia muy, no sé, ya qué nombre podríamos calificarla para esta situación muy penosa, ¿no? También a través de este canal también queremos, por mi parte también, exhortar no solamente a todos los integrantes en este aula, ¿no? Sino también a todos los seguidores, a toda la población, tomar una actitud vigilante respecto a los niños, exigir tal vez políticas al Estado que puedan de alguna manera prevenir, también establecer políticas en salud mental, ¿no? Y sobre todo organizaciones en la escuela, también tal vez en otras organizaciones respecto a la vigilancia y protección de los menores de edad, ¿no? Bien, amigos, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Se nos ha asignado en este día respecto al tema de la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Que es un concepto muy importante en lo que es el régimen laboral, ¿no? Sobre todo en el régimen laboral de la actividad privada regulado por la 728. Y luego después pasaremos a hablar pues de los conceptos remunerativos, ¿no? ¿Cuáles son estos conceptos que por su propia naturaleza están afectos para el cálculo de la liquidación de beneficios sociales? Luego también comentaremos algunos aspectos generales a tener en cuenta sobre la liquidación de beneficios sociales. Bien, hablar pues sobre este tema también es comentar sobre tres aspectos importantes en lo que es la legislación laboral, ¿no? La liquidación de beneficios sociales, ¿en qué contexto se da? ¿No? Se dará pues al término de la relación laboral, ¿no? Y luego después de esto al término de la relación laboral por las causas establecidas por la ley, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, más de 6 supuestos de terminación del vínculo laboral. Esto es cuando, por ejemplo, estemos frente a un trabajador sujeto a plazo fijo, ¿no? Cuando se termine, en este caso, el plazo establecido en el contrato modal, ya sea un contrato por incremento de actividad, por emergencia, cualquier denominación que sea, siempre y cuando sea válido. Otro supuesto será pues hablar ya de la desnaturalización de estos contratos, estos contratos modales, ¿no? Y luego también otro supuesto tendremos cuando suceden pues el cese colectivo por razones económicas, por fuerza mayor y las otras establecidas en la norma, que también dan origen a la extinción del vínculo laboral, ¿no? También otro aspecto es el de la jubilación, el mutuo disenso, cuando el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo para dar por extinguido este vínculo laboral, y en ese momento se producirá también el pago de las liquidaciones sociales, ¿no? Y otro escenario también en el cual se produce pues esta cuestión, esta cuantificación, es también pues cuando sucede el hecho, por ejemplo, de la desnaturalización de los contratos de locación de servicio, ¿no? Una vez que se tenga pues ya sea vía administrativa o por ejemplo, vía conciliación, que puede ser extraprocesal, o dentro de un proceso judicial, ¿no? Una vez que se declare la relación jurídica laboral, es decir, que ha existido en la realidad de los hechos un contrato de naturaleza laboral, también se procederá consecuentemente al reconocimiento del pago de los beneficios sociales por el tiempo en el cual se ha pronunciado o se ha declarado esta relación jurídica laboral como consecuencia de la desnaturalización de este contrato, ¿no? Otro escenario también, para ser ilustrativos, también estaremos cuando existe pues la desnaturalización de los contratos modales, ¿no? Que sea referencia. Se puede suscribir un contrato por incremento de actividad, sin embargo, las labores para las cuales se han suscrito son evidentemente de naturaleza permanente, ¿no? Cuando se ve esta situación,
y cuando en los hechos, por ejemplo, usualmente en esta modalidad de contratación, ¿no? Se tiene pues que la causa objetiva tiene que darse, debe haber un índice de incertidumbre respecto a un proyecto, una proyección de un proyecto de negocio, por ejemplo, ¿no? Y si esta proyección es incertidumbre, tiene esta característica de ser incertidumbre, ¿no? De no saber, por ejemplo, si el negocio va a ser próspero y se va a consolidar en un determinado tiempo, ¿no? Podríamos estar hablando de un supuesto de desnaturalización. Entonces, frente a la desnaturalización, también el trabajador podrá recurrir, en este caso, a la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Justamente para que efectos de que se reconozca como trabajador a plazo indeterminado y, consecuentemente, el reconocimiento de beneficios sociales, ¿no? Que lo puede hacer vía administrativa y también vía judicial. Bien, estos son algunos escenarios en los que, pues, se va a dar origen al reconocimiento y, en este caso, al otorgamiento de los beneficios sociales, ¿no? Bien, con ello doy pase para presentarles algunas diapositivas, ¿no? Y también así invitarles a que puedan formular sus preguntas a través del chat. A ver, voy a presentar las diapositivas. Un momento, por favor. Reader, ¿me confirma si se pueden visualizar las diapositivas? Sí, doctora. Ya, muchas gracias. Bien, como les decía, la liquidación de beneficios sociales tiene mucho que ver con el tema de la remuneración. Y la remuneración está consagrada en nuestra Constitución, también en el artículo 24, y se da cierto alcance de este concepto aun cuando sea genérico, ¿no? Por eso dice en el artículo 24, el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que produce para él y su familia, ¿no? O sea, no se da un concepto preciso, ¿no? Tenemos un concepto genérico, como se pueden ver desde este enunciado constitucional que tenemos, ¿no? Y este artículo 24 que también enuncia lo que podría entenderse por remuneración, ¿no? Pero más que un concepto, incluye cuestiones valorativas, como por ejemplo el concepto equitativo y suficiente. ¿Qué significa ser equitativo? ¿Cuándo es equitativo? Y cuándo estamos dentro de los conceptos o de lo que puede entenderse por una remuneración suficiente, ¿no? Y no solamente estos dos valores se incluyen en el concepto de remuneración, sino también que dice que la remuneración debe procurar para él y su familia, ¿no? Y el bienestar material y espiritual, ¿no? También este artículo 24 también se establece el principio de preferencia en el pago de los beneficios sociales, ¿no? Es decir, que frente, pues, a un supuesto de liquidación de la empresa, ¿no? Se dará preferencia frente a la concurrencia de los acreedores, se dará preferencia en primer orden al pago de los beneficios sociales. Eso también tiene rango constitucional, ¿no? Y otro principio u otro valor que también contiene este artículo 24 es lo referente, pues, a la remuneración mínima, ¿no? Cuando el artículo 24 nos dice, pues, que la remuneración debe ser suficiente, ¿qué implica lo suficiente, no? Lo suficiente, o este concepto, o esta valoración de este concepto, tiene, pues, la propiedad de identificar a la remuneración como una cuestión política, ¿no? Por el cual el Estado interviene y señala, ¿no? ¿Cuál será esta remuneración mínima por el cual todo contrato, ¿no? En relación a la remuneración deberá ser válido, ¿no? Entonces nos podríamos preguntar si un contrato, por ejemplo, en el aspecto, en la cláusula ya remunerativa, en la contraprestación, sería válido si se regula por una remuneración mínima legal, ¿no? Entonces, el Estado, pues, justamente en este artículo 24,
establece que la remuneración mínima se regula por el Estado. Eso está referido a las remuneraciones mínimas vitales que se establecen, ¿no? Y actualmente creo que es de 1.125, no, 1.025. Entonces, estas tres cuestiones valorativas es lo ateniente a lo que es el concepto de remuneración y sus, digamos así, sus principios, ¿no? El principio de preferencia, el principio también de persecución, cuando el empleador, por ejemplo, liquida, ¿no? Entra en un proceso de liquidación, y podría corregirse el riesgo, la contingencia de no pagarse los beneficios sociales, ¿no? Entonces se transfiere a otra persona o se crea otra persona, pero es el mismo, tal vez la misma persona que ha creado esta empresa, ¿no? Entonces por ahí también en doctrina se dice la persecución de los, en este caso, de los créditos laborales, ¿no? Entonces, estos son algunos aspectos valorativos que incluye nuestro artículo 24 en relación a la remuneración, ¿no? También la doctrina ha señalado pues ciertas posiciones en torno a los beneficios sociales. ¿Qué se entiende por beneficios sociales, no? Usualmente pues conocemos cuando se da la cesación del vínculo laboral ya por las causas que hemos señalado, ¿no? Que comprende los beneficios sociales, ¿no? Comprende las vacaciones, las gratificaciones legales, las asignaciones extraordinarias, todas esas preguntas concurren para hacernos estas preguntas y qué se entiende por beneficios sociales, ¿no? O qué conceptos debe comprender, porque en el tema de la legislación laboral tenemos diversidad de conceptos, tenemos indemnizaciones por despido arbitrarios, podría considerarse como un beneficio social, luego después también tenemos el tema del seguro vida-ley, o podemos tener otro seguro también por diferentes conceptos, y la pregunta sería, ¿no? Si entran a formar parte de lo que es el concepto genérico beneficios sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, para otros, ¿no? Desde un criterio restrictivo, por ejemplo, señalan pues que los conceptos se encuentran detallados en la Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, aprobado por el Decreto Legislativo 688 del año 1991, ¿no? Y los beneficios sociales, de acuerdo a esta concepción, serían la CTS, la bonificación por tiempo de servicio y el seguro de vida, ¿no? Pero no estaría dentro de esta posición, por ejemplo, las gratificaciones o por ejemplo, la asignación familiar, ¿no? Este es uno de los criterios que también son muy cuestionables. Y tenemos otro criterio amplio que también incluye todo complemento y suplemento con independencia del nombre o modalidad de entrega, ya sea convencional. También tendremos algunos conceptos remunerativos, condiciones de trabajo, pero cuyo origen ha nacido, por ejemplo, por pacto colectivo, ¿no? Eso se les denominará convencionales, o los legales, los que, por ejemplo, se otorgan las gratificaciones, las CTS, ¿no? Entonces, desde este criterio amplio también se incluyen estos, ¿no? Los complementos, los suplementarios, ya sean convencionales o legales, ingresan como beneficio social, ¿no? Pero, sin embargo, esta concepción también podría incluir las CTS, las vacaciones y las remuneraciones mensuales, ¿no? Este es un criterio amplio que también me parece adecuado para efectos de los beneficios sociales. Sin embargo, también tenemos otra posición, por ejemplo, el criterio diferenciado, ¿no? ¿Qué nos dice este criterio diferenciado? Este criterio diferenciado, pues, se indica que la remuneración, ¿no? Usualmente la ordinaria, dice fija y permanente, no aquella esporádica, ¿no? Ya nos están hablando de algunas características o propiedades del concepto de remuneración, dice que es diferente de los beneficios sociales, por ejemplo, los cobros extraordinarios o periódicos, que no es una remuneración, ¿no? Entonces, esta concepción también parte de un concepto de la remuneración como tal, ¿no? No de los excluidos que están por mandato de ley, ¿no? Que es del artículo 19, 18 y 19 de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, que califica a ciertas denominaciones como conceptos no remunerativos, ¿no?
Y luego también este criterio, como pueden advertir, hace pues un margen de diferencia entre lo que es un concepto remunerativo y un concepto no remunerativo, ¿no? Independientemente del origen del cual venga. También tenemos otra posición que es el criterio excluyente. En este criterio excluyente está referido pues que en la ley de compensación por tiempo de servicio indica que la CTS es un beneficio social de previsión de las contingencias del cese, ¿no? Y este sería el único beneficio social propiamente dicho, ¿no? Esta posición parte más de la naturaleza en sí de la CTS, ¿no? Y la identifica como único concepto que debe estar incluido dentro del beneficio social, ¿no? Porque parte de la idea, pues, que la CTS, como se produce al término del vínculo laboral, ya sea pues de un contrato modal, ya sea por un despido arbitrario, ya sea por cualquiera de las formalidades de extinción de la terminación de la relación laboral, ¿no? Se producirá el pago de la CTS. Entonces, se entiende pues desde esta postura que en este caso la CTS sería el único concepto, porque una vez que se da la relación, en este caso la extinción de la relación laboral, ¿no? Este concepto surtirá pues como hará frente o tendrá como objetivo hacer frente al desempleo en la cual se encuentra este trabajador, ¿no? Se servirá como un tema de contingencia. Pero sin embargo, este criterio excluyente también igual ha sido refutado y también ha sido superado por otros criterios, ¿no? Tenemos el criterio legal, ¿no? Del cual se diferenciará, pues, aquellos beneficios que tengan origen convencional, los que provienen por pacto colectivo, ¿no? A través de una negociación colectiva. Y esta posición legal está referida, pues, a aquellos beneficios sociales, ¿no? Cuyo origen es legal. Y en otras palabras, la expresión beneficio social es idéntica a los beneficios de origen legal, ¿no? Los que, por ejemplo, las gratificaciones, la CTS, luego después tenemos pues a la asignación familiar, a estos, ¿no? Los que tengan origen legal. Y a una posición que se acerca más y la que me parece que es más coherente dentro del sistema de la liquidación de beneficios sociales es la que nos presenta pues el profesor Toyama, ¿no? Y el profesor Toyama señala pues que estos beneficios sociales serán, dice, aquellos conceptos que perciben los trabajadores por o con ocasión del trabajo dependiente, ¿no? Trabajo dependiente o en todo caso el trabajo autónomo que ha sido desnaturalizado, ya sea vía administrativa o judicial, ¿no? Y no importará su origen, ya sea uno legal, convencional o por autonomía. Cuando se habla de origen legal, y hemos señalado los que establecen la legislación laboral como tal, estamos frente a las gratificaciones, CTS, asignación familiar, y las convencionales hace referencia pues a aquellos conceptos remunerativos, ¿no? Que son como consecuencia de una negociación colectiva y que se han plasmado en un convenio colectivo como tal, ¿no? Y cuando se hace referencia a la autonomía, son ya actos de liberalidad del propio empleador, ¿no? Es decir, digamos, determinada empresa, ¿no? En determinado periodo ha tenido ciertos ingresos como utilidad, ¿no? Entonces, por aniversario, por un concepto, por ejemplo, otorga este derecho, ¿no? Este concepto y lo hace frecuente. Entonces, al hacerlo frecuente, ya se convertiría en un concepto de carácter remunerativo, ¿no? Entonces, también incluiría dentro de los beneficios sociales. Entonces, luego también nos dice el profesor que el nombre o la oportunidad de pago, la naturaleza remunerativa del beneficio, la relación de género-especie, la obligatoriedad o voluntariedad, etcétera, lo relevante es que lo percibe el trabajador por su condición de tal, es decir, como trabajo dependiente, ¿no? Y que implique un beneficio para su patrimonio, para el trabajador. Estas son las reglas genéricas para identificar o, por ejemplo, discriminar cuando estamos frente a un concepto remunerativo y no un concepto no remunerativo. Y esto resulta pues trascendente, ¿no? Para efectos justamente de hacer el cálculo, la liquidación de beneficios sociales. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, ¿no? Que se hagan las liquidaciones en base a conceptos no remunerativos? O que siendo, por ejemplo, conceptos remunerativos,
se denominan conceptos no remunerativos, ¿no? Podríamos generarle sobrecostos a la empleadora, ¿no? Por estos conceptos que podrían generarse. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de identificar. Por eso es importante saber discriminar estos conceptos que resultan relevantes al momento de hacer la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Y como señalábamos también, los beneficios sociales también pueden ser, podrán tener incidencia y formarán parte de la liquidación de beneficios sociales, también aquellos conceptos que hayan sido pactados, en este caso por convenios colectivos, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener pues conceptos como gratificación por aniversario de la empresa, una asignación por tiempo de servicio, podemos tener gratificaciones también extraordinarias y diferentes denominaciones que le van a dar, en este caso, pero ya como consecuencia o producto de una negociación colectiva, ¿no? Entonces, estos, al formar parte de la remuneración, ¿no? Tienen carácter remunerativo, también tendrán incidencia en el cálculo de los beneficios sociales. Ahora, otro aspecto también hay que tener en cuenta al momento de liquidar, ¿no?, los beneficios sociales, será el llamado o el famoso fuente, en este caso del derecho de trabajo, la costumbre, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una empresa otorga pues un determinado beneficio, ¿no? Pero lo hace frecuente y permanente, digamos por más de 2 años, y luego después, por cuestiones políticas, digamos cuestión económica, gerencia, y aplican la política de quitar este beneficio? ¿Qué pasaría? Este concepto entraría a tallar dentro de la liquidación de los beneficios sociales. La respuesta es sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos conceptos que se otorgan de forma permanente, ¿no? Se dice pues que en doctrina estos conceptos vía costumbre, una vez que el empleador les haya otorgado de forma permanente y continua, aproximadamente la doctrina y la jurisprudencia dice 2 años, ¿no? Ya forma parte del concepto remunerativo y como consecuencia tendrá incidencia en la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Y otro aspecto también que es importante a tener en cuenta serán pues aquellos, por ejemplo, límites, ¿no? También tenemos límites en cuanto a los beneficios sociales. Por ejemplo, los límites presupuestales y financieros, ¿no? Ejemplo, los mínimos legales, aquí también podríamos poner, pero ya esto es irse al sector público, ¿no? Usualmente en la ley de presupuesto se establecen pues ciertas restricciones al momento de hacer el incremento o otorgar conceptos remunerativos. A través de estas leyes, usualmente en este sector de la administración pública, ¿no? Me hago referencia pues ya al Decreto Legislativo 276, régimen laboral público, en el cual se establecen pues que se establecen límites al momento, por ejemplo, de otorgar conceptos remunerativos. Y si otorgan estos conceptos remunerativos, por ejemplo, su otorgamiento lo hacen descalificando o otorgándolos como conceptos no remunerativos. ¿Y esto por qué? Justamente para no tener incidencia al momento de la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Entonces también ahí digamos que existen ciertos límites presupuestarios y financieros, sobre todo en el régimen laboral público, ¿no? Para efectos de determinar ciertos conceptos para la liquidación de beneficios sociales. Bueno, el régimen de la actividad privada, esto es la 728, nos hace referencia también a la remuneración integral, ¿no? Es decir, que en mérito a un contrato de trabajo, en las cláusulas ya contraprestativas de la remuneración, también se pueden establecer cláusulas sobre remuneración integral, pero cuando por ejemplo, se pactan este tipo de remuneraciones integrales, estas deben incluir todos los conceptos, ¿no? Por eso este artículo dice, ¿no? El convenio sobre remuneración integral, a que hace referencia el artículo 41 de la ley, debe precisar si comprenden todos los beneficios sociales establecidos por ley, convenio colectivo o decisión del empleador, los unilaterales, lo que decía, o si excluye uno o más de estos conceptos. A falta de esta precisión, se entiende que
los comprende a todos, con la sola excepción de la participación o asignación sustitutoria de las utilidades. Es decir, que en determinados casos, ¿no? Determinadas empresas también pueden establecer como política, ¿no? Celebrar contratos y en el aspecto de la remuneración podrían pactarse remuneraciones integrales. Pero la ley señala pues que justamente deberá precisarse si comprende estos beneficios establecidos por ley, ¿no? Entonces, otro dato a tener en cuenta también será este aspecto, ¿no? Al momento que el empleador va a celebrar este tipo de contratos, en lo atendiente a la remuneración, y cuando se va a fijarse una remuneración integral, la ley te exige pues que se debe precisar todos estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en la empresa convenios colectivos y estos convenios colectivos hacen referencia al otorgamiento de conceptos remunerativos, ¿no? Para determinados grupos o categorías de trabajadores, también habrá que incluirlo, porque si no, luego vamos a tener tal vez contingencias judiciales sobre el cumplimiento o reintegro de estos conceptos, ¿no? Y sobre el contenido esencial de la remuneración, que también es un aspecto muy importante que nos va a ayudar a identificar cuándo estaremos pues frente a un concepto remunerativo y no remunerativo, ¿no? Si, por ejemplo, tiene validez un contrato por el cual se podría celebrar por debajo de la remuneración mínima legal vigente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ya ha definido, ¿no?, qué propiedades forman parte de la remuneración, ¿no? Haciendo pues algo así como que una definición a partir de ciertos conceptos y que estos conceptos comprenden e identifican el concepto de remuneración. Entonces, bajo esta teoría, el Tribunal Constitucional ha señalado pues estas cualidades, ¿no? Que es el acceso, no privación arbitraria, que debe ser prioritario, equitativo y suficiente. Y hablar pues ya también de otro aspecto tan importante sobre cuándo forma parte, por ejemplo, de un contenido esencial, de un derecho fundamental, y por qué, cómo se define justamente y se identifica este contenido esencial de la remuneración, ¿no? Y por qué ciertos conceptos deben incluir y por qué no deberíamos excluir ciertos conceptos. Entonces, ya estos son cuestiones valorativas, ¿no? Que se recoge sobre todo de la doctrina alemana, sobre en este caso, los contenidos esenciales de los derechos fundamentales, y en el cual pues hay teorías que explican, por ejemplo, el núcleo duro de un derecho fundamental. Y sobre este núcleo duro del derecho fundamental se delimitan ciertas cuestiones, aspectos valorativos, y cuando se afecta eso, diremos pues que estaremos ante ya, por ejemplo, afectación de un derecho fundamental, ¿no? Por eso el Tribunal Constitucional, en esta sentencia importante, señala pues o define, ha tratado de definir este contenido esencial de la remuneración, ¿no? Lo que la legislación, por ejemplo, tenemos un vacío o se hace referencia a conceptos muy genéricos, ¿no? Que podrían partir de conceptos no remunerativos, conceptos remunerativos, pero no nos precisa qué se entiende por remuneración, no se hace la precisión exacta, ¿no? Es muy genérica. Pero estas cualidades o estas propiedades a partir del contenido esencial de la remuneración nos dice primero que es el acceso, ¿no? Porque, y esto está relacionado pues a que en virtud de un contrato de trabajo, ¿no?, y por su naturaleza es contraprestativo, lo que significa que sí o sí tiene que pactarse una remuneración. Y esta remuneración debe ser pues la mínima legal, ¿no? No podría, por ejemplo, celebrarse un contrato de trabajo y establecerse por debajo de la remuneración mínima legal vigente. Y también otra cualidad u otra propiedad de contenido esencial de la remuneración es la no privación arbitraria, ¿no? Que significa pues que como reflejo de acceso, ¿no?, a la remuneración, significará que ningún empleador puede dejar de otorgar la remuneración sin causa justificada, ¿no? Digamos, por ejemplo, el trabajador, ¿no?, presuntamente se le haya abierto un proceso disciplinario, ¿no?, un procedimiento de despido
por falta grave, por ocasionar daños a la infraestructura de la empresa, por ejemplo, ¿no? Podríamos estar frente a esta situación. Y la empresa decide demandarlo por indemnización por daños y perjuicios al trabajador. Entonces, en este caso, por ejemplo, si no se establece la demanda dentro del plazo de la terminación del vínculo laboral, es decir, frente ya cuando se decide por el despido arbitrario, ¿no? En este caso por el despido establecido por ley dentro de un procedimiento establecido, ¿no? Y si existe daño, ¿no? Pero sin embargo no se ha presentado la demanda dentro del plazo de 10 días, luego después de extinguir el vínculo laboral, ya pues estaremos frente a una privación arbitraria si el empleador ha decidido, ¿no? De forma unilateral, por ejemplo, no pagar parte de los beneficios sociales, supuestamente por el daño que se habría ocasionado, ¿no? Entonces, en este aspecto también, pues, el Tribunal Constitucional ha señalado que el contenido esencial de la remuneración implicará no adoptar cuestiones que implican la privación arbitraria, ¿no? Salvo que estuviéramos pues en un procedimiento administrativo disciplinario y se haya demostrado fehacientemente que determinado trabajador, por ejemplo, haya sustraído un determinado bien o se haya apropiado de cierta suma que estaría en su custodia, y ahí estaríamos hablando frente a otros escenarios, ¿no? Y también otro aspecto del contenido esencial de la remuneración es la cuestión prioritaria, ¿no? Entonces, hablar de la cuestión prioritaria o de este concepto, de esta propiedad, ¿no? Implica, pues, hacer referencia a que su pago es preferente, ¿no? Frente a las demás obligaciones del empleador, frente a los demás acreedores, que ya pueden ser, por ejemplo, de naturaleza civil, de naturaleza tributaria u otro concepto que esté relacionado, pero tendrá prevalencia en este caso las cuestiones ya de naturaleza laboral. Y también se dice pues que deben ser equitativos, ¿no? Y cuando dice que es equitativo, implica una cuestión de no discriminación, la prohibición de la discriminación en el ámbito remunerativo, ¿no? Aquí estábamos hablando del principio igual remuneración por igual trabajo, ¿no? Si tenemos dos trabajadores que tienen el mismo perfil profesional, años de servicio, tienen las mismas responsabilidades, funciones esenciales descritas en sus manuales internos de trabajo. Sin embargo, tenemos a un trabajador que gana, por ejemplo, 3.000 soles, y este mismo trabajador con las mismas condiciones, por ejemplo, gana 2.000 soles, ¿no? Entonces ahí también pues estaríamos afectando el contenido esencial de la remuneración cuando no se está otorgándose o no se está tratándose de forma equitativa, ¿no? Y ahí estaríamos afectando ya justamente el contenido esencial de la remuneración. Y otro aspecto que también es importante o es un concepto que define o que forma parte del contenido esencial es la suficiencia, ¿no? Y la suficiencia está relacionado con la remuneración mínima vital que establece el Estado, ¿no? A eso está referido la suficiencia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la remuneración mínima está señalada en la suma de 1.026, me parece. Entonces, la suficiencia siempre estará relacionada con la remuneración mínima legal vigente. Y el artículo 6, por ejemplo, nos hace mención dentro ya de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, señala pues que constituye remuneración para todo efecto legal, es decir, para la liquidación de beneficios sociales, el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios en dinero o en especie, ¿no? Es decir, también se pueden dar conceptos en especie que pueden ser cuantificados, y cuando se da la liquidación de beneficios sociales también formarán parte del cálculo, ¿no? Entonces, dice, cualquiera sea la forma o denominación que tengan, ¿no? Siempre que sean de su libre disposición, ¿no? Entonces, aquí hay un aspecto muy importante también, independientemente de la denominación que podríamos darle a ciertos conceptos complementarios. Por ejemplo, usualmente cuando la remuneración tiene varios conceptos complementarios o suplementarios que le denomina la legislación laboral, ¿no? También tendrán incidencia para efectos de la liquidación de beneficios sociales.
pero siempre y cuando la regla general será que sean de libre disposición. Si ese concepto remunerativo, independientemente de la denominación, forma parte de la remuneración del trabajador y esta remuneración tiene por finalidad incrementar el patrimonio del trabajador y es de libre disposición del trabajador, estaremos frente a un concepto remunerativo que tendrá incidencia en los beneficios sociales. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, ya de las sumas de dinero que se entregan al trabajador directamente en calidad de alimentación principal? Por ejemplo, como el desayuno, el almuerzo o refrigerio que lo sustituye o cena. Tienen también naturaleza remunerativa, ¿no? Pero aquí hay otro detalle. Cuando, por ejemplo, discriminamos frente a una condición de trabajo, si como condición de trabajo establecemos en un pacto colectivo, ¿no? Dada la naturaleza de las labores, ¿no? Por ejemplo, cuando se establece un sistema de trabajo atípico, sobre todo en el sector de minería o construcción civil, en esos aspectos ya habría que identificar si por ejemplo, si esta alimentación, este concepto de alimentación va a servir para el funcionamiento de las labores a las cuales se le ha contratado, se le está asignando. Por ejemplo, en el caso de un ingeniero de minas o de seguridad, usualmente a ellos les dan alimentación, ¿no? Alimentación a través de una concesionaria. Y en este caso, por ejemplo, ¿estaremos frente a una condición de trabajo o estaremos frente a un concepto remunerativo? ¿No? Esas también serán las preguntas que más adelante vamos a identificar justamente a través de esta disquisición de conceptos remunerativos y no remunerativos, ¿no? Pero para este artículo 6 también dice tendrá incidencia, ¿no? Tendrá efectos legales aquellas sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, ¿no? Como el desayuno, almuerzo, refrigerio que lo sustituye, o sea, tienen naturaleza remunerativa, ¿no? Pero, dice, no constituye remuneración computable para efectos del cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto. En esto ya estamos hablando de las condiciones, de las famosas condiciones de trabajo, ¿no? Si al trabajador se le dan usualmente estos conceptos en este caso, para el funcionamiento de las labores, ¿no? Ya no estaríamos frente a un concepto remunerativo. Hablaremos de concepto remunerativo cuando estos conceptos van a implicar, pues, un beneficio o una ventaja patrimonial para el trabajador. Pero cuando no se da esta situación, ¿no? Es decir, cuando se da incumplimiento de las funciones otorgadas por el empleador a este trabajador, pues estaremos frente a condiciones de trabajo, ¿no? Y las condiciones de trabajo, usualmente, ¿no? Como regla general, es que no servirán para el cómputo de la liquidación de los beneficios sociales. Y lo que les hacía mención, justamente el artículo 19 y el artículo 20 de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio nos señalan, pues, que estos conceptos no remunerativos, ¿no? Serán aquellos definiciones que establece justamente este artículo 19 y 20 y que no van a tener incidencia en la liquidación de beneficios sociales, es decir, que no van a formar parte de la remuneración computable. Y este señalamiento o en este caso estos conceptos no remunerativos, pues tienen una cualificación cerrada, ¿no? No se podría, por ejemplo, incluir vía administrativa o de forma unilateral otros conceptos no remunerativos, solamente los que están establecidos en la ley. ¿Y cuáles son estos los que están establecidos en la ley y que tienen carácter no remunerativo? Como consecuencia no tendrán incidencia en el pago de los beneficios sociales. Son, pues, las gratificaciones extraordinarias, ¿no? Y otros pagos que percibe el trabajador ocasionalmente a título de liberalidad del empleador. Aquí hay un aspecto muy importante que tenemos que señalar. Primero, las gratificaciones extraordinarias, ¿no? Siempre y cuando estas que no sean permanentes. Hablaremos de permanencia, y como ya la jurisprudencia lo ha señalado, cuando esta denominación, usualmente la ley te dice que es gratificación extraordinaria, no remunerativa y no tendrá consecuencia e incidencia en el pago de los beneficios sociales,
Entonces, listo, habrá una empresa que diga, ya, les vamos a dar esta gratificación extraordinaria y como no tiene incidencia en los beneficios sociales, les otorgamos bajo esta denominación. Pero, ¿qué pasaría si esta gratificación extraordinaria se otorga, por ejemplo, de forma periódica, ¿no? Por más de 2 años? Tendrá incidencia en el pago de los beneficios sociales. No será no remunerativo en la medida que este se otorgue, pues, de forma extraordinaria, ¿no? Cuando se otorga de forma extraordinaria y si, pues, es un concepto no remunerativo, consecuentemente, no formará parte de la liquidación de los beneficios sociales. También aquellos que se otorgan a título de liberalidad del empleador. Es aniversario de la empresa y deciden como política incentivar a sus trabajadores en el trabajo y se les otorga determinado concepto, ¿no? Digamos, ya le vamos a poner cualquier denominación que les gusta y se les otorga al trabajador por la suma de 500 soles. Por ejemplo, bonificación especial. Ya, pero esa bonificación especial con el tiempo se ha convertido en un pago permanente y los empleadores no se han dado cuenta, no han advertido. Y la pregunta al momento cuando sucede el cese del vínculo laboral de ese trabajador y se le liquidan los beneficios sociales y luego hay una reclamación sobre este concepto, ¿no? De la bonificación especial, si bien es cierto ha sido otorgado a título de liberalidad y la legislación te establece que tiene carácter no remunerativo y el que liquida usualmente pues los contadores, ¿no? Dirá pues que este concepto no tiene por qué incluirse en el pago de los beneficios sociales, pero sí tendrá incidencia en la liquidación de beneficios sociales cuando se da el tema de la permanencia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también al momento de hacer este tipo de políticas, asignaciones, independientemente que la legislación te establece pues que no tiene conceptos no remunerativos, ¿no? En el transcurrir del tiempo podrían convertirse en conceptos de naturaleza remunerativa. Como consecuencia, tendrán incidencia y impacto en la liquidación de los beneficios sociales. Y luego también tenemos los que hayan sido materia de convención colectiva. Aquí también hay otro aspecto que tendríamos que hacer mucha diferencia. Por ejemplo, aquellos conceptos que tienen naturaleza remunerativa. Los que tienen naturaleza remunerativa sí son conceptos remunerativos, ¿no? Lo que estábamos señalando. Porque usualmente en los convenios colectivos, como consecuencia de la negociación colectiva, se acuerda su pago permanente. Entonces ahí ya no estaríamos frente a un concepto no remunerativo, sino al contrario, ¿no? Si se pacta que su otorgamiento va a ser de forma permanente, entonces ahí ya no habrá ninguna discusión. Formará parte del concepto de remuneración y tendrá incidencia en el pago de los beneficios sociales, ¿no? Entonces, aquellos que hayan sido materia de convención colectiva serán, pues, por ejemplo, las condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, podría otorgarse, pues, podría convenirse como condiciones de trabajo entrega de uniformes, útiles escolares, asignaciones, por ejemplo, por viaje, por cumpleaños, por festividades, ¿no? Por matrimonio, también he visto que se pactan convenios colectivos por esa naturaleza, y estas no van a tener incidencia en la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Y también aquellos establecidos por resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? Por ejemplo, si en la Autoridad Administrativa de Trabajo determina, pues, el otorgamiento de determinado concepto, no tendrá carácter no remunerativo, ¿no? Y los que están también señalados por laudo arbitral. Estos, cuando hacen referencia a los por laudos arbitrales, también ingresarán varios supuestos, ¿no? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si ingresa parte del laudo arbitral, se negocian ya conceptos de naturaleza remunerativa en estricto? Sin embargo, nuestra legislación establece que tiene conceptos no remunerativos. Entonces debemos hacer referencia o interpretar adecuadamente que estaremos, pues, conceptos no remunerativos cuando de su naturaleza se advierte que son pagos extraordinarios, unilaterales, o también se hablen de condiciones de trabajo, ¿no? También dentro de este concepto no remunerativo y que no tendrá incidencia en el pago de los beneficios sociales serán, pues,
los conceptos llamados o los famosos cierre de pliego, ¿no? Estos también, por ser extraordinarios y esporádicos, no eventuales, también no tienen incidencia en el pago de los beneficios sociales, ¿no? Eso es lo que establece nuestra legislación, y también no podrán tomarse en cuenta para efectos de la liquidación. También hace referencia a la canasta de Navidad y similares, ¿no? Por ejemplo, podrían ser vales, canastas y otros conceptos que le podría dar como política la empleadora, y estos tampoco van a tener esta condición, ¿no? Es decir, van a ser conceptos no remunerativos, porque están establecidos por la propia ley, y como consecuencia no podrán formar parte de la liquidación de los beneficios sociales. También el valor del transporte, ¿no? Pero aquí hay otra condición que establece. El valor del transporte siempre que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubre el respectivo traslado, ¿no? Aquí también hay varios supuestos que podríamos preguntarnos. Por ejemplo, que se otorgue un determinado monto que supuestamente va a servir como valor de transporte, pero no, justamente no está ese monto que se da, que se establece, que se fija por este concepto, no tiene pues por finalidad cubrir el traslado, ¿no? Entonces, ahí también estaríamos frente, pues, tal vez a un cuestionamiento de si es un concepto remunerativo o no remunerativo, ¿no? Ahí también habría que determinar si no se cumple con esta condición. Entonces, para que sea un concepto no remunerativo en estricto, como establece la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio, habrá que fijar, pues, un valor que sea razonable y que justamente justifique el traslado, ¿no? Habrá que tener en cuenta el lugar donde se encuentre el centro de trabajo, por ejemplo, cuánto es el costo de traslado interprovincial o urbano, perdón, para efectos de determinar este valor del transporte, y de tal manera que no tenga incidencia en la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Esas son las condiciones que establece la norma. Y también se dice, pues, que se incluye en este concepto el monto fijo que el empleador otorgue por pacto individual o convención colectiva, siempre que cumpla con los requisitos antes mencionados. Es decir, si también por convención colectiva se establece este concepto, ¿no? Usualmente movilidad, que le dicen otras instituciones, movilidad, transporte, las denominaciones que le han otorgado, es para efectos de no tener liquidación de beneficios sociales, ¿no? También podrían pactarse por convenio colectivo. Pero, ¿qué sucedería si por ejemplo, este monto no se ajusta, pues, no cubre el respectivo traslado? Entonces ya no estaríamos frente a un concepto no remunerativo, ¿no? Entonces, cada circunstancia habrá que determinar con precisión para efectos de, en este caso, hacer las liquidaciones de los beneficios sociales, ¿no? Entonces, por eso te establece esta última condición, ¿no? Que también podrán otorgarse por pactos colectivos conceptos no remunerativos, pero siempre que cumplan con los requisitos de la razonabilidad, o sea, de que el concepto para el cual se le está otorgando cubra la finalidad del traslado. Si no se da esa finalidad, ya no estaríamos hablando de un concepto no remunerativo, ¿no? Y el otro supuesto también es que en este concepto no remunerativo también tendremos a la asignación, ¿no? Este es otro supuesto, la asignación o la bonificación por cumpleaños, ¿no? El de matrimonio también, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquellos de semejante naturaleza. O sea, usualmente las festividades, o sea, que van a servir estos ingresos como consumo del trabajador, que no van a contribuir al incremento del patrimonio del trabajador. Entonces, ahí está la regla también para poder determinar cuándo estamos frente a un concepto no remunerativo y cuándo estamos sí frente a un concepto de naturaleza remunerativa, ¿no? Pues las asignaciones no podrían entrar dentro del concepto de naturaleza remunerativa porque sus finalidades de consumo, ¿no? La asignación por cumpleaños, el de matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento
y otras que también tengan esta naturaleza. Otro concepto no remunerativo que también hace referencia a la ley de compensación por tiempo de servicios son pues los bienes que la empresa otorga a sus trabajadores de su propia producción en cantidad razonable para su consumo directo y de su familia, ¿no? Por ejemplo, estaríamos frente a una, por ejemplo, a una empresa por ejemplo, se me ocurre de venta de productos de primera necesidad, ¿no? Y el empleador pacta pagar en especie y se le otorga pues este concepto, ¿no? Este concepto no remunerativo como para efectos justamente de no formar parte de la liquidación de beneficios sociales. Y sucede el detalle aquí, sería pues que es justo esta cantidad razonable está muy relacionado con el consumo directo y de su familia. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, ¿no? Si este bien que se le otorga a este trabajador son por sumas mayores que van a tener por finalidad para el consumo directo, ¿no? Estamos hablando, pues, de que no se le otorga un saco de arroz o un saco de azúcar, ¿no? Por ejemplo, se le otorga 3 sacos de arroz, 4 sacos de otros víveres que se podrían dar. Entonces, ahí también habrá otro problema al momento de identificar si estamos frente a un concepto no remunerativo, porque la ley te está precisando, en este caso, para que sea un concepto no remunerativo, este bien que se entrega, ¿no? En este caso, este producto, debe tener por finalidad el consumo directo, no necesariamente para la comercialización, porque recuerden que la remuneración también puede ser pactada en especie. Y si por ejemplo, este bien se le otorga en exceso, más allá, en este caso, del consumo directo para la familia de este trabajador, ya no estaremos frente a un concepto remunerativo, ¿no? Sino estaremos frente a un concepto de remunerativo en especie, a que hace referencia el artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y entonces también servirá para efectos de liquidación de los beneficios sociales. Otro supuesto también que está considerado como concepto no remunerativo por mandato de ley son pues todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y en general lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador. En este aspecto, es importante, por ejemplo, verificar o darnos cuenta de que estos conceptos que se le otorga al trabajador por movilidad, viáticos, no pueden formar parte del concepto remunerativo, porque no es de libre disposición del trabajador. Tampoco constituye una ventaja patrimonial para el trabajador. Entonces, estas dos reglas nos va a permitir discriminar que no vamos a estar frente a un concepto de naturaleza remunerativa, ¿no? Sino será pues un concepto no remunerativo, porque digamos en el caso de los gastos de representación, ¿no? Tenemos una empresa y tenemos al jefe de marketing, ¿no? Al jefe de marketing se necesita trasladarlo a Lima para que pueda celebrar un contrato con determinados representantes de una empresa extranjera. Entonces, este empleador se le asigna como gastos de representación, por ejemplo, 3.000 soles, ¿no? Y estos 3.000 soles, la pregunta sería también, ¿tendrán incidencia en la liquidación de beneficios sociales? ¿No? Entonces, la respuesta será no. ¿Por qué? Porque esta asignación que se le otorga a este trabajador no va a implicar de libre disposición para este trabajador. Tampoco implica una ventaja patrimonial para este trabajador, ¿no? Al contrario, este gasto de representación está sirviendo para cumplir la comisión que se le ha asignado a este trabajador. Por lo tanto, es un concepto no remunerativo, ¿no? También estamos hablando, pues, de la movilidad, ¿no? Si dentro de estos gastos de representación también puede estar incluido el concepto de movilidad, y movilidad, por ejemplo, en vuelo, lo que implicaba trasladarse este trabajador, son 1.000 soles, ¿no? Entonces también este concepto no va a formar parte de la liquidación
de beneficios sociales. Tal vez se podrían dar escenarios en los cuales también no cumple esta finalidad. O sea, si no va a cumplir la finalidad para la asignación que se le ha encomendado, también podríamos desvirtuar ya de un concepto no remunerativo, ¿no? Pero en la medida que estos conceptos, llámense movilidad, viático, gastos de representación, propinas, vestuarios, uniforme, ¿no? En la medida que van a implicar el cabal cumplimiento de las asignaciones o de las funciones que se le atribuye a este trabajador, van a ser conceptos no remunerativos, ¿no? Y no va a tener incidencia en la liquidación de beneficios sociales. Entonces, a modo de resumen respecto a este aspecto, no señalaremos, pues, en cuanto a la remuneración, que implica una contraprestación por el servicio que realiza el trabajador, ¿no? Usualmente, pues, puede ser de forma directa o indirecta, con ocasión siempre de la contraprestación por el trabajo, ¿no? A diferencia de las condiciones de trabajo ya hemos señalado que no tendrán incidencia en la liquidación de beneficios sociales, porque usualmente no son contraprestativos, no son como consecuencia de la prestación de servicios, en este caso que bajo dependencia podría otorgar el trabajador, ¿no? Sino son para determinado fin específico, lo que señalábamos, ¿no? Este trabajador se le asigna gastos de representación determinado monto y este monto lo va a utilizar para el cabal funcionamiento que se le ha asignado. Incluso podría ser más, pero ya estará sujeto tal vez a una devolución por estos gastos de representación que va a utilizar. Entonces no podría denominarse concepto remunerativo, al contrario, ¿no? Será un concepto no remunerativo. Y también hemos señalado, pues, que las remuneraciones podrían ser en dinero o en especie, ¿no? Entonces, también no importará, pues, el tipo de moneda para efectos de la liquidación de beneficios sociales. También tendremos remuneración en especie y habrá que cuantificar, liquidarlo, en este caso identificarlo en moneda a efectos de practicar la liquidación de beneficios sociales, ¿no? De libre disponibilidad. También es otra cualidad de las remuneraciones al momento, en este caso, de hacer la liquidación de beneficios sociales. Y cuando decimos de libre disponibilidad, los gastos de representación o movilidad no son de libre disponibilidad del trabajador. Como consecuencia, no tendrán incidencia en la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Porque son condiciones de trabajo, ¿no? A diferencia de la remuneración, que sí implica una ventaja para el trabajador, implica, pues, la libre disponibilidad de este, ¿no? Y estos conceptos que tengan esa finalidad sí van a tener incidencia en la liquidación de beneficios sociales. Y lo que les decía, también debe importar una ventaja patrimonial. Debe haber beneficio, ahorro, incremento salarial, ventaja. En cambio, en las condiciones de trabajo no generan ventaja. La movilidad, a un trabajador se le asigna, por ejemplo, otorgar o celebrar propaganda o marketing, por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? Tenemos una entidad financiera que tiene su sede en Huancayo, ¿no? Y se apertura una nueva agencia en Ayacucho y este trabajador se le envía a Ayacucho. Y se le otorga por gastos, por ejemplo, de viáticos, determinado monto, digamos 500 soles, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esta finalidad o este concepto que se le está otorgando no va a tener incidencia en la liquidación de beneficios sociales, porque se habrán dado cuenta que este no está implicando una ventaja para el trabajador, no implica un beneficio. Al contrario, esa suma que se le está asignando va a ser para el cabal cumplimiento de las asignaciones que se le ha encomendado a este trabajador. Entonces, la ventaja patrimonial también implica, en este caso, una cualidad para poder discriminar e identificar cuando estamos frente a un concepto remunerativo y no remunerativo, ¿no? Y también otro aspecto que resulta sumamente relevante, lo que les señalaba, no importa la denominación, porque aun cuando el empresario, ¿no? Digamos, ciertos empresarios, poquísimos, me parece, quiero creer eso, que pagan o otorgan conceptos remunerativos
bajo el disfraz de conceptos no remunerativos. La finalidad, no formar parte de la liquidación de beneficios sociales. Pero como decía, lo relevante va a ser que este concepto no remunerativo no justamente no va a implicar una ventaja o no va a ser de libre disponibilidad del trabajador. Entonces, pero si implica lo contrario, ¿no? Si el otorgamiento es permanente, implica un beneficio para el trabajador, es libre disponibilidad del trabajador, ya no estaremos pues frente a un concepto, en este caso, de naturaleza no remunerativa, sino al contrario, ¿no? Y también pues que no exista una exclusión legal, ¿no? Lo que les decía, el artículo 19 y el 20 de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio nos ha señalado qué conceptos son no remunerativos. Y estos conceptos no remunerativos no van a formar parte del cálculo de la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Y aquí sí se hace una interpretación restrictiva y limitada de estos conceptos excluidos. O sea, no podría, por ejemplo, el empleador de forma unilateral asignar otro concepto y decirle no tiene carácter no remunerativo, como consecuencia no forma parte de la liquidación de beneficios sociales. No podría darse ese escenario, por ejemplo, ¿no? A ver, hasta aquí, si tuvieran algunas preguntas. A ver, Magali nos pregunta el concepto, a ver qué dice el concepto. Vamos aquí. El concepto de recargo al consumo es remunerativo y si el mismo entra en la liquidación de beneficios sociales. De recargo al consumo. Bueno, esta pregunta, Magali, te invitaríamos a que nos expliques más el escenario, ¿no? de este concepto, bajo qué circunstancias se le otorga al trabajador para poder determinar si efectivamente va a servir como base de cálculo de la liquidación de beneficios sociales, ¿no? O lo que les señalaba, o sea, va a ser importante en este caso que este concepto no sirva, no forme parte de la condición del trabajador, o sea, que no se le haya otorgado con la finalidad de una asignación o una comisión que se le encargue a esto. Si forma parte de la comisión o asignación que se le está otorgándose, y no va a implicar una ventaja para este trabajador, no podría tener incidencia en la liquidación de beneficios sociales, independientemente de la denominación o el concepto. A ver, aquí una pregunta. Dice, todos los regímenes laborales, la 728, 276, la 1057, tienen derecho a CPS y demás beneficios sociales. Bueno, en la 728 tenemos el pago de todos los beneficios sociales. En la 276, en la 1057, la ley del régimen del contrato administrativo de servicio, el famoso CAS, también, pero la particularidad es que tenemos diferentes denominaciones y también tenemos diferentes fórmulas de cálculo al momento de otorgarse. Un ejemplo, por ejemplo, en la 728 se otorga usualmente 14 remuneraciones anuales, es decir, las 12 y la otra que implica por gratificación por fiestas patrias y por Navidad, ¿no? Que es equivalente a una remuneración por gratificación. Pero en la 276 se otorga la famosa denominada, en este caso, aguinaldo. Y el aguinaldo está estrechamente lo relacionan con las gratificaciones. Entonces, el Estado lo que otorga en este régimen laboral público, la 276, ¿no? Es otorgar, pues, por concepto de aguinaldo, por ejemplo, en julio y en diciembre, montos aproximados a 250, 350 o 450, eso ya va a ser
previa aprobación en este caso del Estado, ¿no? Y es el que regula el otorgamiento de estos beneficios. Y en la 276, por ejemplo, tenemos quinquenios, compensación por tiempos de servicios, por 20 años, por 25 años, por 30 años, tenemos conceptos denominados asignación por labores especiales, por labores de emergencia, en emergencia sanitaria. Tenemos, digamos, diferentes conceptos y fórmulas de cálculo para hacer la liquidación de estos otorgamientos, de estos derechos, ¿no? Y también la fórmula de cálculo es muy diversa, muy dispersa, y también ya sería motivo de otra clase, de otra sesión, porque la 276 sí es un régimen que también contiene, como es un régimen general público, sirve de base, por ejemplo, para la ley del magisterio, para la ley de los trabajadores asistenciales, de los médicos, y de todo lo que está comprendido dentro del aparato estatal, ¿no? Pero también sí, o sea, los conceptos generales, todos, la 1057 igualmente, ¿no? Pero sus fórmulas de cálculos o el otorgamiento de beneficios sociales son muy diferentes. En ciertos conceptos podrían tener semejanza, pero en su totalidad no. Que se reconozca, por ejemplo, en la 728 determinados derechos que sea equivalente a la 276, 1056, la respuesta es no. Son diferentes y sus fórmulas de cálculo también obedecen a cada concepto. Usualmente la 276 tenemos diversidades en este caso de beneficios sociales, y también sus fórmulas de cálculo son diferentes y que también pues tienen otra finalidad, ¿no? A ver. Y a ver, seguimos con la exposición, o alguien quisiera hacer una pregunta hasta aquí. Tenemos al doctor Eric. A ver, adelante, doctor. Doctor Eric, ¿está activo su audio? Hola, buenas noches. Buenas noches, Eric. Adelante, sí, lo escuchamos. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Justo Buenas lo había noches. escrito en el chat la consulta. Voy a tratar de abreviarla para el trabajador ha estado de manera subordinada 3 años y medio. No ha estado en planilla. Ha estado bajo digamos, un contrato privado, pero ha trabajado de manera subordinada. Y su promedio digamos, de remuneración de un promedio de 2.000 soles, supongamos. Ya. Pero en el último medio año recién la incluye en planilla, pero la incluye con el mínimo, con el 930. El trabajador renuncia y lo que hace la empresa al momento de liquidarla, solamente la liquida por los 930 soles del medio año que estuvo en planilla. O sea, los 3 años por 930, por el mínimo. Y no los 1.800, 2.000 soles que ganaba pues anteriormente durante los 2 años y medio. Ahí considero que ahí la empresa debería hacer doble liquidación, o cuál es su apreciación al respecto. Claro, en efecto, ahí en ese contrato privado, ¿no? Habría que, en este caso, este trabajador primero negociar con su empleador vía conciliación, ¿no? Que es una forma también de resolución de conflictos, que se le reconozca estos beneficios sociales. Pero previamente, pues, tendrá que determinar, ¿no? Si su contrato de naturaleza civil se ha convertido en un contrato de trabajo. Porque si no es un contrato civil, o sea, si en esencia, en la realidad es un locador, no tendría pues derecho a beneficios sociales. Pero como usted dice, o sea, si usualmente ese trabajador ha venido desempeñando pues en el mismo cargo, la diferencia ha sido la contratación, primero en estos 3 años ha sido contrato civil, y luego después hemos tenido un contrato laboral en estos 6 últimos meses, ¿no? En este caso, pues,
este periodo, ¿no? Él tendría que negociar con el empleador para el reconocimiento de beneficios sociales en la medida que se haya desnaturalizado, ¿no? Y si no funciona, pues en este caso la forma extrajudicial, ¿no? Que también podría recurrir a la vía administrativa, pero en la vía administrativa tampoco no se va a tener una orden de cumplimiento, ¿no? O sea, de que sea coercible, que basta, tal vez obtenga una resolución administrativa, usualmente un acta de infracción a las normas sociolaborales, pero quedará ahí, ¿no? Entonces, podría en este caso ya, como hay un conflicto, supuestamente de reconocimiento de esto, de la relación laboral, tiene que recurrir en este caso a la vía jurisdiccional para que haya un pronunciamiento. Otra vía no existe, ¿no? Salvo que con el empleador pudiera arribar a un acuerdo, ¿no? Pero previamente a ello, ¿no? Lo importante será determinar si efectivamente tenía un contrato de trabajo o no tenía un contrato de trabajo. Porque si era un locador en esencia y no tenía un contrato de trabajo, también solo le corresponderían estos 6 últimos meses en los cuales ha estado contratado bajo esta modalidad, ¿no? Lo único que genera en este caso los beneficios sociales es toda relación laboral o esta prestación de servicios bajo dependencia. Las que se generan bajo, en este caso, bajo una prestación de servicios de naturaleza autónoma, no generan beneficios sociales, ¿no? Porque tienen una regulación distinta, que en este caso es el Código Civil. Y no estamos hablando de remuneración, sino de retribución, que es lo propio en este caso de un contrato de locación de servicio o SNP, ¿no? Cualquiera de las denominaciones que estén reguladas por el Código Civil. ¿Otra pregunta, si tuviera? ¿O continuamos? Sí, tenemos al doctor Alfredo. A ver, Doctor adelante, Alfredo, doctor Alfredo. muy buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por su tiempo para su exposición. Doctora, una consulta. La liquidación de beneficios sociales, cuando uno renuncia, tiene diferencias que cuando es despedido o negocia su salida de la institución. Y dos, ¿se calcula la remuneración variable más el básico o solamente es el básico para la liquidación de beneficios sociales? ¿Y qué incluyen los beneficios sociales, ¿no?, en la liquidación? Muchas gracias, Alfredo. Es una grande pregunta y también una gran pregunta y al mismo tiempo es muy importante, ¿no? Para la liquidación de beneficios sociales, en este caso, no importa, por ejemplo, cuál haya sido la modalidad de cómo se haya extinguido el vínculo laboral. Las señaladas, pues, ya como he dicho, puede ser mutuo disenso, puede ser por renuncia, ¿no? Por liquidación de ceses colectivos de trabajo, de la empresa, en este caso por razones económicas, fuerza mayor, independientemente de cuál haya sido en este caso el término de la relación laboral, si ha sido un contrato, un trabajador sujeto a modalidad. Lo importante en este caso va a ser la liquidación de beneficios sociales y que se calculen bajo los conceptos remunerativos, ¿no? Independientemente de cuál haya sido la forma de extinción, se otorga el reconocimiento de beneficios sociales. Aún así, cuando haya sido despedido arbitrariamente, ¿no? El empleador, pues, en este caso, también, aparte, adicionalmente de los beneficios sociales de origen legal, ¿no? En este caso, pues, las gratificaciones, las vacaciones truncas, que pudieran haber gratificaciones truncas, la CTS, ¿no? Y aparte de eso, la liquidación de beneficios sociales, en despido arbitrario también tendrá que pagarse, pues, de acuerdo al artículo 38, ¿no? El tope de 12 remuneraciones como máximo, cuando el empleador decide desvincularlo de forma arbitraria a determinado trabajador, ¿no? Entonces, ahí habrá que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Pero independientemente cuál sea la forma de extinción del vínculo laboral, se le reconoce el beneficio social. Aun cuando, por ejemplo, estaríamos frente a otro escenario, ¿no? Frente a un despido incausado, frente a un despido fraudulento, igual, eso no inhibe o no justifica, digamos, en este caso, el no pago de los beneficios sociales. El beneficio social se da como consecuencia de la prestación de servicio bajo dependencia. Otro escenario será, pues, ya que el trabajador haya cometido, por ejemplo, determinada falta, ¿no? Pero esa es otra cuestión aparte.
¿no? Pero el reconocimiento de beneficios sociales sí se les reconoce independientemente de la forma de exclusión, en este caso de desvinculación de la terminación del contrato de trabajo, ¿no? Al otro escenario, tal vez al cual habría que hacer precisión, es aquellos casos en los cuales el trabajador se haya apropiado o de los bienes o del patrimonio del empleador. En este caso, cuando el empleador determina objetivamente, pues que sí, determinado trabajador se haya apropiado de determinado bien y ha generado un daño a la empresa, ¿no? Podrá retener parte, en este caso, de las ETS, pero siempre y cuando, ¿no? Que igual sea objetivo, ¿no? O sea, si por ejemplo se le ha generado un daño por 20.000 soles, no podría pues el empresario retener todo ese monto, ¿no? Y la condición que también te establece la legislación laboral es que debes interponer pues la demanda dentro del plazo de 10 días. Si no estableces esa demanda, por ejemplo, de la indemnización, ¿no? de daños y perjuicios contra el trabajador, esa retención ya sería arbitraria, no se le podría retener, esa es la condición que te establece la norma, ¿no? Y en cuanto a la otra pregunta que también hiciste, Alfredo, es si la liquidación de beneficios sociales se realiza sobre la remuneración básica, los otros complementos. Eso va a depender de muchos factores. El primero es, o sea, si va a ser estos conceptos complementarios, ¿a qué hace referencia usted? O sea, la remuneración básica y estos otros conceptos, si son de carácter remunerativo, tendrán incidencia en el pago de los beneficios, o sea, independientemente de la denominación, llámese gratificación extraordinaria, bonificación especial. Si tiene carácter permanente, ¿no? Y ha sido contraprestativo, ¿no? Estaremos hablando pues ya de conceptos complementarios a la remuneración. O sea, tenemos la remuneración básica y también tenemos los conceptos complementarios, ¿no? Y también servirán de base para efectos de la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Aunque es un poquito complejo porque estos conceptos remunerativos o complementarios habrá que diferenciar si estamos frente a un concepto no remunerativo y remunerativo, pero una vez determinado que tenga esta calidad de naturaleza remunerativa, va a tener incidencia también en el pago de los beneficios sociales. Ahora sí, con estas dos preguntas, a ver, seguimos con la sesión de nuestras clases. Y algunas generalidades también justamente de la remuneración, es que siempre por un contrato de trabajo debe establecerse una remuneración mínima legal. La vigente ahora en este año en el gobierno del presidente Castillo, por el decreto supremo 03/2022, es que se ha incrementado a 1.025 la remuneración mínima vital, ¿no? Voy a guardar mis comentarios sobre este aspecto, pero por cultura, ahí lo tenemos, nuestra remuneración mínima vital es de 1.025. Podemos tener remuneraciones variables también, y aquí también estas remuneraciones variables también van a formar parte, en este caso, de la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Cuando son usualmente remuneraciones variables, se realiza pues un cálculo del promedio para efectos de tener la remuneración computable y liquidar los beneficios sociales, ¿no? Y la asignación familiar, al haberse incrementado la remuneración mínima vital, pues asciende actualmente a la suma de 1.025, porque es el 10% en este caso de 1.025. Y lo que les señalaba, estos conceptos no remunerativos no forman parte de la remuneración computable, es decir, no van a servir como base de la liquidación de beneficios sociales, ya sea para las CTS, utilidades, gratificaciones, vacaciones legales, no van a servir como, en este caso, como base de cálculo, ¿no? Ni de las remuneraciones asegurables para la determinación de tributos y aportes legales, tampoco para la AFP, AESalud, EPS, etcétera, ¿no? Entonces habrá que tener en cuenta también lo que les señalaba. Habrá que determinar, en este caso, identificar si ese concepto
remunerativo denominado complementario, aparte de la remuneración básica, ¿tiene o no tiene carácter remunerativo, ¿no? Para efectos de la liquidación de beneficios sociales. Bien, en cuanto a las gratificaciones legales en el régimen laboral de la actividad privada, tenemos algunos aspectos muy importantes, ¿no? Usualmente, pues, las gratificaciones, el otorgamiento de esta gratificación legal que se da con motivo de fiestas patrias y con motivo de Navidad, ¿no? Que se calcula, pues, el periodo de cálculo entre enero y junio, y el segundo, que es por Navidad, que se calcula entre julio y diciembre, ¿no? En este caso, siempre se paga en la primera quincena de estos últimos meses, ¿no? En forma adelantada. Y también, pues, el derecho a la gratificación va a surgir desde el momento en que el trabajador cuente con un mes de prestación efectiva de servicio. Esa es la regla. O sea, ¿qué pasaría si un trabajador cuente con menos de 30 días, 29, 28, 25 días, ¿no? Hacia atrás, no va a tener derecho a gratificaciones. En este caso, las gratificaciones truncas que le podrían corresponder, ¿no? Pero las gratificaciones se otorgan una vez, pues, que en este caso cumpla con el mes de prestación de servicio. Y la remuneración computable, que va a servir de base de cálculo, en este caso de la gratificación, va a ser la vigente al mes anterior de producido el cese, ¿no? Se produce en julio, en este caso en abril, en uno de estos días de abril del 2022. Entonces, la remuneración computable de base va a ser la de marzo, ¿no? Digamos que marzo era 2.000 soles, ¿no? 2.000 soles. Entonces, en este caso, la gratificación trunca se le va a pagar en el periodo que se ha iniciado, ¿no? Teniendo en consideración que sí se les ha pagado las certificaciones legales en su oportunidad, se pagará, pues, en la liquidación de beneficios sociales la gratificación trunca, que comprenderá de enero, en este caso, hasta, por ejemplo, si se ha producido el cese el 14 de julio y hasta el 14 de julio, ¿no? Entonces habrá que calcular en este caso a cuánto equivale la remuneración, dividirlo en este caso entre 30 y multiplicarlo por los meses que le correspondería, ¿no? Si es 2.000 soles, ¿no? Entre 4, en este caso, si es 2.000 soles, hay que dividirlo esto entre 6 y multiplicarlo luego por 4. Y así vamos a tener en este caso la gratificación trunca. Pero cuando usualmente se cumple, por ejemplo, son los 6 meses de enero a junio, ¿no? Y se produce el vínculo laboral el 1 de julio del 2022, por ejemplo, ¿no? La gratificación será equivalente a la remuneración que perciba el trabajador justamente un mes antes al cese, ¿no? Digamos que se ha producido, pues, en julio, el 1 de julio, diríamos, y en junio tenía una remuneración equivalente a 7.000 soles, ¿no? Pongamos, ¿no? Entonces, la gratificación también igual será a 7.000 soles. Entonces, el periodo de cálculo siempre va a ser con motivo de fiestas patrias, que se entrega del mes de enero hasta junio, y el segundo, que es por Navidad, se calcula de julio a diciembre, ¿no? Y usualmente en este caso, la remuneración computable se toma como referencia la remuneración precedente al mes en que se ha producido el cese del vínculo laboral, ¿no? Cualquier sea la causa que haya dado término, en este caso, a la relación laboral. Y también otro aspecto a tener en cuenta es, pues, que la gratificación no está afecta por concepto de salud, tampoco por AFP, y los que están afiliados a la ONP tampoco, el seguro de riesgo, el seguro sí está afecto al impuesto, este concepto de la gratificación sí está afecto al impuesto de la renta de quinta categoría, ¿no? Porque para efectos tributarios también la ley establece, en este caso la ley del impuesto a la renta, te establece un concepto muy amplio de lo que es para efectos ya tributarios, ¿no? Porque te establece todos aquellos ingresos que percibe el trabajador con ocasión del trabajo dependiente. Y en el trabajo dependiente ya hemos visto que también tenemos en la legislación conceptos remunerativos, conceptos no remunerativos, tenemos conceptos complementarios, conceptos suplementarios, la remuneración básica,
Entonces, para efectos tributarios, para efectos del impuesto de la renta de quinta categoría, sí, sí están afectados. Y en el caso de las gratificaciones, también. La asignación familiar. La asignación familiar también es otro beneficio social que en este caso se otorga, ¿no? En el régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Y este, como tiene origen legal, porque está regulado por la 25.129, es pues, para tener este derecho, el trabajador debe tener vínculo laboral vigente y mantener a su cargo uno o más hijos menores de edad, pero deben ser de 18 años. Y en el supuesto de que estos hijos sean mayores de 18 años, ¿no? La condición es que se encuentren cursando estudios superiores o universitarios. Esa es la condición. Entonces, esta asignación familiar, en este último caso, se otorgará hasta la culminación de los estudios, ¿no? Por un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad, es decir, hasta los 24 años, ¿no? La asignación familiar. Entonces, pero para el otorgamiento de este derecho, que es en el régimen laboral de la actividad privada, no estamos haciendo referencia al régimen laboral de la actividad pública, ni los otros regímenes especiales, ni tampoco de la 1057, de la 276, sino a la 728. Y en la 728 te establece, pues, que la asignación familiar es equivalente al 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Teniendo en consideración que ahora nuestra remuneración mínima vital es 1.025, el 10%, ¿cuánto es? Es 125, ¿no? Entonces ahora, por asignación familiar, el empleador tendrá que entregar esta suma por este concepto, ¿no? Pero la norma también te hace una precisión. En este caso, te establece que el trabajador debe acreditar la existencia del hijo y también debe ser solicitado, ¿no? Lo que significa, pues, que para percibir este derecho, el trabajador tendrá que presentar una solicitud, pero no solamente bastará presentar su solicitud, sino para que se haga efectivo su derecho por este concepto, tendrá que acreditar justamente, pues, la existencia de tener un hijo a cargo o más hijos menores, ¿no? De 18 años, y si tuvieras hijos mayores de 18 años, ¿no? Adjuntarás, pues, en este caso, la constancia de matrícula, ¿no? Para acreditar que está cursando estudios ya sean superiores o universitarios, y en este caso, pues, también será hasta los 24 años, ¿no? Porque la norma te establece un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad, ¿no? O sea, 18, le sumas más 6, 24, hasta los 24 años. O sea, si tu hijo no ha terminado a los 24 años, existirá en este caso se caducará en este caso el derecho a la asignación familiar, ¿no? No habrá derecho. Y la compensación por tiempo de servicio. La compensación por tiempo de servicio también es otro, en este caso es un beneficio social en estricto, ¿no? Porque tiene por finalidad justamente hacer frente, pues, a las necesidades que el trabajador pasa cuando se da, en este caso, el motivo del cese del vínculo laboral, ¿no? Se encuentra en una circunstancia de desempleo, no tiene ingresos. Justamente este monto servirá para hacerle frente a esas necesidades de desempleo, ¿no? Entonces tiene una naturaleza de previsión de contingencias, ¿no? Que se produce el cese de trabajo. También tienen derecho los que cumplen por lo menos en promedio una jornada mínima de 4 horas diarias, ¿no? Es decir, no habrá compensación de servicios para aquellos trabajadores que realizan, pues, trabajos que sean inferiores a 4 horas mínimas, ¿no? Por ejemplo, aquellos que prestan servicios por 2 horas, 1 hora, usualmente los que son trabajadores que se dedican al arte o a la estética, por ejemplo, maestros de danza, instructores de danza, ellos usualmente prestan sus servicios por 2 horas, 4 horas a la semana, 6 horas a la semana, entonces ellos no tendrían derecho a la CTS, ¿no? Solamente tendrían lo que le podría corresponder por ley. Entonces, si ellos, pues, no cumplen con esta exigencia legal, no tendrán a la compensación por tiempo de servicio, ¿no? Y dentro de justamente del reconocimiento de la compensación de tiempo de servicio, también hay otro aspecto a tener en cuenta. Están excluidos los trabajadores que perciben
el 30% o más del importe de las tarifas que paga el público por servicios que brinda el empleador, ¿no? En estos casos también no habrá, pero son casi casos excepcionales, casi nunca se ve este aspecto, pero la legislación también ha regulado este supuesto de hecho, ¿no? Y para el cómputo, el trabajador debe tener por lo menos un mes de servicio. Al igual que en las gratificaciones legales, ¿no? El trabajador también debe tener por lo menos un mes de servicio. Ahora, ¿cómo se calcula la liquidación por tiempo de servicio? Esa es la pregunta que también he visto. Previamente, para esta liquidación de tiempo de servicios, habrá que determinar la remuneración computable, ¿no? Es decir, por cada periodo que se va a liquidar, habrá que determinar la remuneración computable. ¿Cómo es la remuneración computable? La remuneración computable, pues estamos haciendo referencia a la remuneración ordinaria, ¿no? Dentro de esta remuneración ordinaria, pues estaremos frente a las remuneraciones también que tienen una estructura compleja, las que tienen una composición básica y sus conceptos complementarios, suplementarios, siempre y cuando tengan carácter remunerativo, ¿no? Esta va a ser nuestra remuneración computable. Y esta remuneración computable se divide entre 12, ¿ya? Y luego después le multiplicas por el número en este caso, del periodo de cálculo, usualmente semestral, por 6 meses. Entonces, esa suma total va a ser la compensación por tiempo de servicio. Ahora, por ejemplo, si la CTS ha sido trunca, igual, se identifica la remuneración computable, ¿no? Que es igual a la remuneración bruta más un sexto de la gratificación, y esta remuneración computable la dividimos entre 12 y la multiplicamos, por ejemplo, si en este periodo de cálculo son 4 meses, por 4. Y esa va a ser la compensación por tiempo de servicios para efectos, en este caso, de la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Y bueno, estimados amigos, con ello doy por concluida esta sesión y damos ahora inicio a las preguntas que pudieran hacer los participantes. Excelente, doctora. Estimados participantes, si tuviesen algunas consultas, por favor, que sean pertinentes al tema, y solamente es una pregunta puntual a través del audio. Si gustan, pueden levantar su manito, pero si no tendría ninguna pregunta, lo pueden... bueno, tenemos a la doctora Gisela. Por favor, puntuales a la pregunta, siendo que tenemos ya en breve una ponencia. Doctora Gisela, está activo Sí. su audio. Buenas noches, doctora. Quisiera saber si usted nos va a dejar algún modelo o una plantilla de cómo hacer la liquidación de beneficios sociales, algún formato. Bueno, sí, les voy a dejar los PPTs a Reader y Reader les va a compartir estas diapositivas. Excelente, doctora. Tenemos al doctor César. Doctor César, muy buenas noches. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches a los organizadores, buenas noches, doctora. Sí, doctor, con la venia del caso, ¿no? Solamente era saber si nos iba a enseñar el cálculo propiamente de los beneficios. No por eso dejando de reconocer la calidad de exposición que usted nos ha brindado, y que siempre es bueno reconocer que debemos saber acerca de cada uno de los beneficios sociales para ver el tema de los cálculos. La felicito, doctora, por esta brillante, de veras, disertación, pero el puntito está en habernos enseñado con unos ejemplos cómo calcular las ETS, cómo calcular las vacaciones. Tal vez ese detallito nos estaría faltando. Mil disculpas si de repente interrumpo con mi comentario. No se preocupe. En todo caso, le voy a dejar a Reader en las diapositivas algunas fórmulas de cálculo para que ustedes puedan tener ahí de forma general estas fórmulas para que puedan hacer los cálculos respectivos, ¿no? Excelente, doctora. Doctor Walter, muy buenas noches. Adelante, por favor. Doctor Walter Reina, ¿está activo su audio? Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, doctora. Mi consulta es la siguiente, no me quedó muy claro con respecto al pago de las gratificaciones en caso de que un colaborador saliera de vacaciones antes del pago del depósito de las gratificaciones, digamos por 30 días, tome sus vacaciones. En ese caso, ¿cómo se sacaría el cálculo de esa gratificación?
Bueno, las gratificaciones legales usualmente se generan cuando este trabajador tenga un mes de servicios efectivos, ¿no? Esto es desde el inicio de la fecha de ingreso. Digamos que ingresó en este caso, pongamos como ejemplo, en enero, por ejemplo, del 2015, ¿no? Enero del 2015, y en este escenario, por ejemplo, renuncia o se da cualquier motivo, ¿no? Puede ser por un despido arbitrario, y al 29 de enero del 2015, por ejemplo, se da el término, ¿no? Y aquí la pregunta sería, ¿tendría derecho? En este caso, en las gratificaciones legales no tendría derecho, porque la legislación en este caso te exige que debe tener un más de servicio. Nos vamos a poner en otro escenario. Ahora, digamos que ingresaba en el 2015, enero del 2015, y en este caso termina el vínculo laboral en abril del 2022. ¿Cuántos años tenemos? Tenemos 7 años y 4 meses, ¿no? Hasta marzo, ya. Son 3 meses. Tenemos 7 años y 3 meses. Entonces, las gratificaciones usualmente se deben pagarse, ¿no? En este caso, desde enero a julio y de julio a diciembre. Entonces, si le ha pagado el empleador las gratificaciones, ¿no? No habría en este caso por qué pagarle, pero si en este caso se ha dado la situación de que ha cesado, en este caso en marzo o en los primeros días de julio, tendríamos que liquidarle ya las gratificaciones truncas, y estas gratificaciones truncas será equivalente, ¿no? A la remuneración que, por ejemplo, percibía 3.000 soles, ¿no? 3.000 soles, lo dividimos entre 6 multiplicado por los 3 meses, y esa será la gratificación legal, ¿no? Pero si se hubiese dado en otro escenario, en este mismo caso que estamos hablando, ¿no? Ingresa enero del 2015 y se da en este caso el cese en el mes de, digamos, en el mes de, los primeros días de abril, ¿no? Entonces, no, en este caso vamos a poner otro ejemplo. Se da el término del vínculo laboral en diciembre del 2021, ¿no? Entonces, como si no se le ha pagado la gratificación, en este caso por Navidad, en la liquidación de beneficios sociales, se le otorgará una remuneración igual a la anterior a la fecha de cese, ¿no? Si tenemos que en este caso cesado en diciembre del 2021, la remuneración computable será la de noviembre del 2021, y si en noviembre del 2021 era equivalente en este caso a 3.000 soles, la gratificación legal que le corresponderá por Navidad, ¿no? Será la suma de 3.000 soles. Excelente, doctora. Tenemos a la doctora Diana. Doctora Diana, muy buenas noches. Está activo sobre. Doctora, muy buenas noches. Doctora, tengo el caso de un trabajador que ha sido repuesto por mandato judicial. Ha trabajado 10 días y ha renunciado. ¿Le tengo que pagar la bonificación el pago de bonificación por beneficios sociales, o no le corresponde al haber laborado solamente una semana? Bueno, ahí es un escenario muy distinto. Habría que determinar cuáles son los alcances de la sentencia. Si la sentencia ha reconocido, en este caso, la desnaturalización de contratos civiles y si se ha dado como consecuencia de un despido arbitrario, ¿no? Entonces, pero si no se ha pagado, en este caso, los beneficios sociales, las gratificaciones legales, tienen que pagarse por el tiempo que se le adeuda, ¿no? Si la sentencia ha declarado, en este caso, una relación laboral como consecuencia de la desnaturalización de un contrato de naturaleza civil, habría que otorgarle, pues, todas estas remuneraciones, en este caso las gratificaciones devengadas, desde el momento en que se ha declarado el derecho, ¿no? Pero más o menos, ¿cómo era el caso? La sentencia, ¿qué ordenados? ¿Por qué tema se ha pronunciado? ¿Es un despido arbitrario? ¿Es una desnaturalización? ¿De qué tema era, doctora? Lamentablemente bajó su manito. ¿Puede levantar su manito, doctora? Listo. Doctora Diana, está activo sobre. Ya, doctora, fue una demanda por reconocimiento de vínculo laboral. Al tener una orden de infracción de la SUNAFIL, no se cumplió con hacerle un contrato a plazo indeterminado y se le hizo un contrato intermitente. Entonces, ella fue a la vía judicial solicitando reconocimiento de vínculo laboral con la anterior ley laboral. Es así que la sentencia se le fundaba reconociéndola como una trabajadora a plazo indeterminado.
Cuando yo hago cuando se hace la reposición, ella vuelve una semana, pero el área que había ganado por desnaturalización no era acorde a su nuevo nivel profesional. Es así que está una semana, renuncia a un vínculo laboral indeterminado e ingresa a laborar, pero esta vez como personal docente, ya no como personal administrativo. Entonces, efectivamente han habido periodos que no se le ha pagado ninguna gratificación, más aún teniendo en cuenta que vino la pandemia. Era un contrato totalmente atípico el que se desnaturalizó en realidad. Bien, en ese caso, si la sentencia ha declarado el reconocimiento de vínculo laboral desde determinado tiempo, se le tiene que reconocer por ese derecho, con la deducción ya de, por ejemplo, si ha estado sujeto a contratos modales y estos se han desnaturalizado vía mandato judicial, no habrá que deducirse, justamente las liquidaciones de beneficios sociales deben hacer referencia, ¿no? Los pagos truncos que se les ha pagado por vacaciones, por gratificaciones legales, ¿no? Entonces, hasta el día 10 que se ha producido la renuncia, se tendrá que hacer efectivo todos los reintegros que le corresponderían, ya sea por gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicio. Doctora, disculpe que le vuelva a interrumpir, entonces solamente le tendría que pagar vacaciones truncas, CTS, por el periodo, más no las remuneraciones dejadas de percibir, porque eso lo tendría que ser vía una demanda por lucro cesante, ¿verdad? A ver, es una demanda de reconocimiento de vínculo laboral como consecuencia de un despido incausado. No, es una demanda de reconocimiento de vínculo laboral, a consecuencia que ella consideraba que era una trabajadora a plazo indeterminado, a tiempo completo, y no una trabajadora a tiempo parcial y bajo la condición de intermitente. Por eso que paga reconocimiento de vínculo laboral. Claro, es que ahí el detalle va a ser si, por ejemplo, las sentencias judiciales usualmente tienen un carácter de que respecto a lo que se pronuncia, se debe ejecutarse. Y si en la sentencia no ha hecho referencia o no ha sido materia de discusión en pago de remuneraciones, no habría que pagarle. Pero si también esa sentencia o ha sido materia del debate dentro del proceso el otorgamiento de estas remuneraciones, ¿no? Entonces sí también habría que otorgarle por el tiempo que se ha desnaturalizado. Habría que ver el contenido de esta sentencia para determinar si ha habido un pronunciamiento o no, porque si no hay un pronunciamiento, ¿no? Es decir, que no forma parte del petitorio de la demanda, no habría por qué reconocerle un derecho que no está expreso en la sentencia. Solamente es materia de ejecución aquellos alcances o conceptos que en este caso se define en la sentencia, ¿no? Y este debe tener relación también con el petitorio de la demanda. Ahí habría que en realidad revisar si, no sé si usted ha verificado ese aspecto. Hay que verificar el contenido en sí de esta sentencia y cuál era el petitorio, porque si no se ha discutido ese tema, tendría que, como usted dice, ¿no?, demandarlo vía otro proceso, vía indemnización, pero usualmente en los despidos arbitrarios, cuando se consigue la reposición, sí se demanda vía indemnización, tendrías que iniciar otro proceso. O sea, va a depender, en este caso, de la cuestión que ha sido debatida en el proceso como tal. Excelente, doctora. Muchísimas gracias.